Las moscas nunca dejaban de zumbar. En el corazón de un palacio africano del siglo XVII, tras puertas que los sirvientes temían abrir, la reina Nsinga de Ndongo caminaba lentamente junto a sus posesiones más preciadas. Estantes dorados se extendían por las paredes de mármol, pero estos no exhibían gemas preciosas o porcelana real. En cambio, cabezas humanas la miraban con ojos huecos y sin vida, algunas aún goteando carmesí sobre cojines de seda debajo, otras convertidas en calaveras sonrientes que la habían observado durante décadas. Capitanes portugueses, reyes rivales, nobles rebeldes, todos reducidos a trofeos en su galería de la muerte. El dulce hedor de la putrefacción se mezclaba con perfumes caros mientras la gobernante más temida de África pasaba los dedos por cada estante, susurrando a su colección como viejos amigos. Pero esta no era la obra de una loca ebria de poder. Este era terror calculado convertido en arma por una estratega brillante que entendió que a veces la supervivencia requiere convertirse en el monstruo que todos temen. Hoy descubrimos la verdad impactante sobre la reina que coleccionaba cabezas como moneda, y averiguamos si fue la mayor superviviente de la historia o su depredador más aterrador. Los gritos siempre comenzaban al amanecer. La pequeña princesa Nsinga despertaba con el sonido de enemigos capturados siendo arrastrados por el patio del palacio, sus súplicas resonando en paredes de piedra que habían sido testigos de este ritual durante generaciones. Nacida en 1583, en el reino de Ndongo, llegó a un mundo donde las canciones de cuna infantiles fueron reemplazadas por el golpe sordo del hacha del verdugo y los gritos de multitudes celebrando cabezas rodando en cestas de mimbre. Esto no era alguna anomalía bárbara. Esta era la supervivencia en su forma más cruda. El reino de Ndongo, ubicado en lo que ahora llamamos Angola, se encontraba aplastado entre dos fuerzas despiadadas. Desde el oeste, conquistadores portugueses llegaban en barcos que vomitaban soldados hambrientos de oro y carga humana. Desde el este, reinos africanos rivales presionaban hacia adentro, desesperados por capturar esclavos que pudieran intercambiar con europeos por armas y supervivencia. El rey Kiluanji, padre de Nsinga, entendía las matemáticas brutales de su época, muestra debilidad por un momento, y despierta para encontrar cadenas portuguesas alrededor del cuello de tu pueblo. El palacio donde Nsinga de 5 años dio sus primeros pasos era simultáneamente una fortaleza, un terreno de ejecución y un laboratorio de guerra psicológica. Los sirvientes llevaban cabezas recién cortadas por los corredores como bandejas de cena, montándolas en pinchos de hierro que bordeaban las paredes del salón del trono. Estas no eran decoraciones, eran vallas publicitarias anunciando el precio de cruzar la corona de Ndongo. Los embajadores enemigos negociarían acuerdos comerciales mientras miraban las caras podridas de sus predecesores, un recordatorio no muy sutil de que la diplomacia tenía sus límites. Pero incluso para los estándares empapados de sangre de África del siglo XVI, la infancia de Nsinga fue singularmente traumática. Cuando tenía 7 años, su propio tío intentó envenenar a su padre y apoderarse del trono. El golpe falló, pero no antes de cobrar las vidas de docenas de guardias del palacio y varios de los parientes más cercanos de Nsinga. La respuesta del rey Kiluanji fue rápida y educativa. Hizo que los conspiradores de su hermano fueran desollados vivos en el patio del palacio, mientras la pequeña Nsinga observaba desde la ventana de su dormitorio, aprendiendo que la lealtad familiar no significaba nada cuando la supervivencia estaba en juego. La amenaza portuguesa solo se intensificó mientras crecía. Los barcos de esclavos aparecían en el horizonte con frecuencia creciente, sus capitanes portando regalos de armas europeas y promesas de comercio pacífico. Pero Nsinga rápidamente aprendió a leer entre las líneas de estas visitas diplomáticas. Los regalos venían con demandas de carga humana. Los acuerdos comerciales pacíficos incluían cláusulas que esencialmente legalizaban el secuestro.
Las armas europeas eran lo suficientemente poderosas para conquistar reinos vecinos, pero venían con condiciones que lentamente transformaban a los gobernantes africanos en reyes títeres sirviendo a maestros portugueses. A los 10 años, Nzinga había sido testigo de cómo su padre ejecutó a 3 embajadores portugueses diferentes que habían tratado de engañarlo para que firmara acuerdos desfavorables de comercio de esclavos. Lo vio quemar aldeas enteras cuyos jefes habían colaborado con traficantes de esclavos europeos. Lo vio ordenar la ejecución masiva de soldados portugueses capturados, sus cabezas exhibidas en las paredes del palacio, como advertencia a futuros invasores. La mayoría de los niños habrían sido traumatizados hasta la sumisión por tal exposición implacable a la violencia. En cambio, Nzinga comenzó a hacer preguntas que helaron incluso a su padre curtido en batallas. ¿Por qué solo montaban las cabezas durante unos meses antes del entierro? ¿No sería mayor el impacto psicológico si las cabezas se preservaran por más tiempo? ¿Podrían arreglar las exhibiciones para contar historias que aterrorizaran a enemigos específicos? Su padre inicialmente desestimó estas consultas como curiosidad infantil, pero los sirvientes del palacio comenzaron a susurrar sobre la joven princesa que dibujaba diagramas de cabezas cortadas y hacía preguntas detalladas sobre técnicas de preservación. Lo que el rey Kiluanchi no se dio cuenta era que su hija no solo estaba aprendiendo a sobrevivir en un mundo de violencia, estaba aprendiendo a dominarlo. La niña que un día convertiría las cabezas humanas en moneda, ya estaba calculando cómo transformar la brutalidad de un mal necesario en su arma más grande. En un reino donde mostrar misericordia significaba invitar la aniquilación, la princesa Nzinga se estaba preparando para convertirse en algo mucho más peligroso de lo que nadie podía imaginar. Para 1605, la princesa Nzinga se había transformado de una niña empapada en sangre en algo mucho más peligroso, un arma envuelta en seda y encanto. A los 22 años, poseía una combinación letal de la brillantez táctica de su padre y una belleza que podía desarmar a los enemigos antes de que se dieran cuenta de que ya estaban derrotados. Los embajadores portugueses escribían informes sin aliento de regreso a Lisboa, describiéndola como inquietantemente inteligente y más peligrosa que 10 hombres armados, aunque no podían articular exactamente por qué su sonrisa los hacía dormir con un ojo abierto. Había dominado 4 idiomas con fluidez: portugués, holandés, español y su kimbundu nativo, convirtiendo cada encuentro diplomático en un juego de ajedrez psicológico donde tenía todas las ventajas. Los negociadores europeos llegaban esperando manipular a otra princesa africana con baratijas brillantes y promesas vacías, solo para encontrarse superados por una mujer que podía recitar la ley colonial portuguesa mejor que sus propios abogados. Memorizaba tácticas militares europeas, regulaciones comerciales y debilidades políticas con la misma precisión metódica que sus ancestros habían usado para rastrear presas a través del terreno selvático. Pero fue su comprensión del espectáculo lo que realmente la distinguió de otros gobernantes africanos. En 1622, cuando su hermano el rey Ngola Mbandi la envió como su embajadora para negociar con el gobernador portugués João Correia de Sousa, organizó una actuación que sería recordada durante siglos. El gobernador había dispuesto deliberadamente solo una silla en la sala de reuniones, su propio trono, forzando a los diplomáticos africanos a arrodillarse sumisamente durante las negociaciones. Los enviados anteriores habían aceptado esta humillación como el precio de la diplomacia. Nzinga llegó vestida en seda real y oro, su séquito portando las lanzas de guerra de su padre como símbolos del poder militar de Ndongo. Cuando entró a la habitación y vio la trampa del gobernador, no se inmutó. Manteniendo contacto visual, ordenó a uno de sus sirvientes que se arrodillara en 4 patas. Luego se sentó regalmente sobre el trono humano que había creado. Los oficiales portugueses se sentaron en silencio atónito,
mientras ella condujo toda la negociación de 3 horas desde encima de su mueble viviente, discutiendo límites territoriales y acuerdos comerciales como si usar muebles humanos fuera la cosa más natural del mundo. Los testigos europeos describieron la escena como simultáneamente magnífica y perturbadora. Aquí estaba una mujer que podía transformar un insulto diplomático en una demostración de dominación absoluta, con nada más que su inteligencia y fuerza de voluntad. El mensaje era inconfundible. Nunca se inclinaría ante la autoridad europea y poseía la creatividad para volver sus propias tácticas de guerra psicológica en su contra. Pero los sirvientes del palacio comenzaron a notar patrones más oscuros en el comportamiento de la princesa. Después de campañas militares exitosas, inspeccionaba personalmente a los muertos del campo de batalla, pasando periodos inusualmente largos examinando las caras de los enemigos caídos. Llevaba diarios detallados documentando sus expresiones, sus últimas palabras y lo que ella llamaba su momento de comprensión. El instante cuando se daban cuenta de que habían sido derrotados por una mujer. Más perturbador aún, comenzó a solicitar que las bajas enemigas particularmente notables fueran llevadas a sus cámaras privadas para lo que ella denominaba consulta estratégica. Los guardias reportaron verla hablando con cabezas cortadas, como si condujera entrevistas, haciéndoles preguntas detalladas sobre sus estrategias militares y alianzas políticas. Cuando se le preguntaba sobre estas sesiones, simplemente sonreía y explicaba que los enemigos muertos a menudo proporcionaban inteligencia más honesta que los prisioneros vivos. La princesa, que una vez había dibujado diagramas de cabezas cortadas cuando niña, ahora estaba conduciendo lo que parecían experimentos psicológicos sistemáticos con la cosa real. Los observadores europeos desestimaron estos informes como superstición africana, pero fallaron en captar la lógica fría detrás de sus acciones. Nzinga no se estaba comunicando con espíritus, estaba estudiando el poder en su forma más absoluta, preparándose para el día en que lo ejercería sin limitaciones. La cuchilla se sentía sorprendentemente ligera en sus manos. En una tarde abrasadora de 1624, la princesa Nzinga se encontraba sobre el cuerpo sangrante del capitán Manuel Rodríguez, un oficial portugués cuya patrulla había cometido el error fatal de atacar aldeas de Ndongo en busca de esclavos. La batalla había sido rápida y decisiva. Sus guerreros habían rodeado a los europeos en un cañón estrecho, convirtiendo sus armas de fuego superiores en peso inútil. Pero mientras sus soldados se preparaban para marchar a los supervivientes de regreso para negociaciones de rescate, Nzinga tomó una decisión que alteraría para siempre el curso de su leyenda. Alto. Su voz cortó a través de las celebraciones de victoria, como una cuchilla a través de seda. El campo de batalla quedó en silencio mientras se acercaba al capitán portugués herido, quien se aferraba a una herida de espada abierta en su pecho. Rodríguez la miró con una mezcla de dolor y desafío, quizás esperando la misericordia que los gobernantes africanos típicamente mostraban a prisioneros europeos valiosos. En cambio, se encontró mirando ojos que parecían penetrar directamente en su alma. «Viniste a mi tierra a robar a mi gente», dijo en portugués perfecto, su voz inquietantemente calmada. «Ahora te quedarás para siempre». Antes de que sus propios guerreros pudieran reaccionar, desenvainó su daga ceremonial y cortó la cabeza de Rodríguez con 3 cortes precisos, sus movimientos tan controlados como los de un cirujano realizando cirugía delicada. El sonido húmedo de la cuchilla encontrando hueso resonó por el cañón, mientras los ojos de Rodríguez cambiaron de desafiantes a sorprendidos a completamente vacíos. Pero no fue la ejecución misma lo que conmocionó a sus seguidores. Las decapitaciones en el campo de batalla eran bastante comunes en sus guerras interminables. Fue lo que pasó después. En lugar de permitir que la cabeza fuera enterrada con honores militares o exhibida brevemente como advertencia, Nzinga envolvió cuidadosamente la cabeza cortada del capitán Rodríguez en seda fina y ordenó que fuera transportada de regreso a su palacio,
con el mismo cuidado típicamente reservado para regalos diplomáticos preciosos. Cuando sus consejeros cuestionaron esta decisión inusual, su explicación envió escalofríos, incluso a través de sus generales más curtidos en batalla. Su conocimiento no muere con su cuerpo, anunció de manera práctica. Tácticas militares europeas, rutas comerciales portuguesas, debilidades coloniales, todo esto permanece encerrado dentro de su cabeza. Al mantenerla cerca, puedo estudiar a nuestros enemigos incluso después de derrotarlos. Hablaba como si estuviera discutiendo la preservación de manuscritos antiguos en lugar de restos humanos. Dentro de semanas, los sirvientes del palacio reportaron ver a la princesa conducir conversaciones largas y unilaterales con la cabeza del capitán Rodríguez, que había posicionado sobre un pedestal dorado en sus cámaras privadas. Le haría preguntas detalladas sobre estrategias militares portuguesas, líneas de suministro colonial y alianzas políticas europeas. Luego se sentaría en silencio contemplativo como si realmente estuviera recibiendo respuestas. El patrón se estableció con regularidad perturbadora. Después de cada victoria subsecuente contra fuerzas portuguesas o reinos africanos rivales, Nsinga seleccionaría personalmente las bajas más estratégicamente valiosas y añadiría sus cabezas a su creciente colección. Justificó cada adición con lógica fría. Este jefe conocía secretos comerciales. Ese capitán entendía armamento europeo. Otro poseía conocimiento de estructuras administrativas coloniales. Los registros coloniales portugueses de este período describen sus aposentos como parecidos a una biblioteca grotesca de los muertos, con cabezas arregladas sobre cojines de seda como textos académicos. Pero detrás del espectáculo macabro yacía una mente brillante que había descubierto algo más poderoso que la guerra convencional. Dominación psicológica que trascendía la frontera entre la vida y la muerte. La princesa que una vez había dibujado diagramas de cabezas cortadas había encontrado su verdadera vocación, y sus enemigos nunca más se sentirían seguros, incluso en la muerte. Las ceremonias siempre comenzaban a medianoche. Los guardias del palacio aprendieron a reconocer el sonido de los pies descalzos de la princesa Nsinga, caminando por pisos de mármol hacia su cámara privada, donde la cabeza del capitán Rodríguez había sido acompañada por una creciente asamblea de los muertos. Lo que comenzó como conversaciones simples había evolucionado en rituales elaborados que transformaron su colección de trofeos grotescos en algo mucho más sofisticado psicológicamente, un consejo de enemigos conquistados que la servirían incluso en la muerte. Para 1626, su colección de cabezas se había expandido para incluir al jefe Cambolo del reino rival Cassange, al teniente portugués Silva, quien había intentado asesinarla, y las cabezas cortadas de 3 comerciantes holandeses que habían tratado de engañarla en negociaciones de armas. Cada cabeza ocupaba una posición específica sobre pedestales dorados ornamentados, dispuestos en un círculo perfecto alrededor de su trono, sus cuencas oculares huecas, creando la ilusión de una audiencia que nunca parpadeaba, nunca interrumpía y nunca cuestionaba su autoridad. Antes de campañas militares importantes, los sirvientes escucharían su voz resonando a través de las paredes de la cámara, mientras conducía lo que ella llamaba consultas estratégicas. Se movería metódicamente de cabeza en cabeza, dirigiéndose a cada una por nombre y título anterior, haciendo preguntas detalladas sobre debilidades enemigas, rutas de suministro y tácticas militares. Capitán Rodríguez, susurraría, tus compatriotas se acercan desde el paso oriental. ¿Qué formación usarán? Luego se sentaría en silencio contemplativo, sus ojos cerrados como si genuinamente estuviera recibiendo inteligencia del campo de batalla desde más allá de la tumba. Los misioneros europeos que vislumbraron estas sesiones las descartaron como conjuraciones demoníacas, pero fallaron en captar el teatro psicológico brillante que Nsinga había creado. Estas no eran consultas sobrenaturales, eran técnicas sofisticadas de preparación mental
que le permitían canalizar el conocimiento estratégico que había absorbido de enemigos derrotados. Al hablar sus pensamientos en voz alta en sus voces, podía anticipar tácticas portuguesas con precisión inquietante, a menudo prediciendo movimientos enemigos tan precisamente que sus propios generales comenzaron a preguntarse si realmente poseía poderes sobrenaturales. Pero el verdadero genio yacía en cuán efectivamente estos rumores se extendían más allá de las paredes de su palacio. Las redes de inteligencia colonial portuguesa, fuertemente dependientes de espías e informantes africanos, inevitablemente llevaban historias de regreso a comandantes europeos sobre la princesa que consultaba con las cabezas cortadas de sus predecesores. Estos informes crearon un arma psicológica más poderosa que cualquier cañón, la leyenda creciente de una reina africana sobrenatural que no podía ser derrotada porque poseía la sabiduría acumulada de cada enemigo que alguna vez la había desafiado. El impacto psicológico demostró ser devastadoramente efectivo. El jefe Matamba de los territorios orientales rindió todo su reino sin una sola batalla, después de recibir informes detallados sobre la colección de cabezas de Nsinga. El capitán portugués Santos abandonó un asalto planeado en su fortaleza después de que sus propios espías reportaron que la habían visto pidiendo a la cabeza cortada del capitán Rodríguez inteligencia específica sobre el trasfondo militar y preferencias tácticas de Santos. Lo más perturbador de todo era cuán metódicamente documentó cada ritual. Los escribas del palacio registraron sus preguntas a cada cabeza, las perspicacias estratégicas que afirmaba recibir y los resultados militares que siguieron a sus consultas. Estos registros revelaron una mente que había descubierto algo más poderoso que la guerra convencional: la habilidad de convertir la muerte misma en arma de dominación psicológica. La princesa, que una vez había preservado su primer trofeo como una fuente de conocimiento enemigo, se había transformado en algo mucho más aterrador, una mente maestra estratégica que podía hacer que sus enemigos la temieran incluso antes de encontrarla en el campo de batalla. Su colección no estaba creciendo aleatoriamente. Cada nueva cabeza representaba una adición calculada a su consejo de los muertos, y sus enemigos estaban comenzando a entender que desafiarla significaba arriesgar no solo la muerte, sino la servidumbre eterna en su cámara de almas conquistadas. El olor golpeaba a los visitantes antes de que incluso entraran al salón del trono. Para 1640, el palacio de la reina Nsinga se había transformado en algo que desafiaba la comprensión humana, un monumento a la muerte tan abrumador que incluso los traficantes de esclavos portugueses hombres que habían presenciado horrores indescriptibles a través de 3 continentes vomitarían incontrolablemente al cruzar el umbral. El hedor dulce y pegajoso de la carne en descomposición, mezclado con incienso caro, creó una pesadilla olfativa que se aferraba a la ropa y el cabello durante semanas después de la partida. Lo que había comenzado como una modesta colección de cabezas enemigas había metastatizado en algo que se acercaba a la preservación a escala industrial de restos humanos. Corredores enteros ahora albergaban cientos de cabezas dispuestas en estantes cubiertos de seda, que se extendían del suelo al techo, cada una posicionada para crear la ilusión de una audiencia observando a los visitantes navegar los pasillos del palacio. El zumbido constante de moscas se había vuelto tan penetrante que los sirvientes del palacio aprendieron a conducir conversaciones gritando por encima del zumbido, mientras el chasquido de larvas de escarabajo, alimentándose de carne podrida, proporcionaba un ritmo que parecía pulsar a través de los fundamentos mismos del edificio. Pero esto no era caos, era curaduría elevada a arte aterrador. Cada cabeza llevaba una pequeña placa escrita con la caligrafía precisa de Nsinga, documentando no solo el nombre y título de la víctima, sino las circunstancias exactas de su muerte, sus últimas palabras y su evaluación personal de sus defectos de carácter. Capitán Fernández murió llorando por su madre,
cobarde que huyó de 3 batallas. Jefe Kimbundu. Traicionó a su propio pueblo por oro portugués. Ojos removidos como castigo por su ceguera al honor. Las etiquetas leían como exhibiciones de museo elaboradas por un erudito de la debilidad humana. Los informes de inteligencia europeos de este período describen habitaciones organizadas por nacionalidad, rango social y método de ejecución, sugiriendo una mente que se había movido mucho más allá de los trofeos del campo de batalla, hacia algo parecido a la colección sistemática. Las cabezas portuguesas ocupaban el ala este. Los jefes africanos rivales llenaban las cámaras occidentales y una habitación especial estaba reservada para lo que ella llamaba traidores domésticos, miembros de su propia corte que la habían desagradado. El punto de inflexión que transformó a Nsinga de asesina estratégica en algo acercándose a la locura vino cuando comenzó a apuntar a su propia gente. El cocinero del palacio Mbenza desapareció después de servir carne poco cocida en una cena real. Su cabeza apareció en el estante de su colección 3 días después, con una placa que decía: falló en nutrir a su reina, cabeza removida para prevenir envenenamiento futuro. El consejero real Casenda cuestionó su decisión de ejecutar prisioneros portugueses en lugar de rescatarlos. Los sirvientes encontraron su cabeza cortada posicionada directamente frente a su trono. Etiquetada, dudó de la sabiduría real. Ahora observa silenciosamente para siempre. El terror se convirtió en la moneda principal del palacio. Los sirvientes se arrastraban por los corredores, aterrorizados de que una palabra mal colocada o una reverencia tropezada pudiera resultar en que sus cabezas se unieran a las cientos de otras, mirando desde estantes cubiertos de seda. Los hijos de familias nobles enviados a la corte para educación regresarían a casa como cáscaras traumatizadas, incapaces de dormir sin pesadillas de escarabajos chasqueantes y cuencas oculares huecas. Pero la evolución más perturbadora fue cuán completamente Nsinga había comenzado a tratar su colección como consejeros vivientes. El espía portugués Padre Antonio reportó presenciar reuniones completas del Consejo Real, donde presentaría dilemas políticos a cabezas específicas. Luego, se sentaría en silencio contemplativo como si estuviera recibiendo respuestas detalladas. Argumentaría con la cabeza del jefe Kimbundu sobre política comercial. Buscaría consejo militar del cráneo del capitán Rodríguez y conduciría lo que parecían debates acalorados con cabezas que habían pertenecido a reinas rivales. Los escribas del palacio documentaron conversaciones que duraban horas, con Nsinga proporcionando ambos lados de discusiones políticas complejas, como si estuviera canalizando las voces de los muertos. Se reiría de chistes que solo ella podía escuchar, asentiría pensativamente a sabiduría que solo ella podía percibir, y ocasionalmente explotaría en ira por consejo que solo ella podía entender a veces, ordenando a los guardias castigar cabezas específicas moviéndolas a posiciones de estante menos prestigiosas. La mujer que una vez había usado guerra psicológica con precisión quirúrgica había cruzado a territorio que helaba incluso a sus seguidores más leales. Su palacio se había convertido en un teatro de muerte, donde servía tanto como directora como audiencia, conduciendo actuaciones cada vez más elaboradas para una asamblea que existía solo en su mente, cada vez más fracturada. Los gritos ya nunca paraban. Durante el brutal asedio portugués de 1641-1644, el palacio de la reina Nsinga se transformó de una casa de horrores en algo que desafiaba el lenguaje humano, un matadero mecanizado donde la muerte se había convertido en un proceso industrial. Atrapada detrás de las murallas de su fortaleza con suministros menguantes y enemigos presionando más cerca cada día, tomó una decisión que horrorizaría incluso a sus partidarios más endurecidos. Si iba a morir, se llevaría tantas almas con ella como fuera posible. Lo que una vez fueron ejecuciones ceremoniales conducidas con precisión ritualística, degeneró en algo acercándose a la producción en masa.
Los prisioneros portugueses capturados durante intentos de asalto fallidos ya no eran rescatados o intercambiados. Fueron conducidos a las cámaras inferiores del palacio donde Nzinga había establecido lo que los supervivientes después describirían como una línea de ensamblaje de muerte. Se movería metódicamente de prisionero en prisionero, su trabajo de cuchilla volviéndose cada vez más eficiente, mientras perfeccionaba técnicas para decapitación rápida que preservaba las cabezas en condición óptima para su colección. Pero no era el asesinato mismo lo que quebró las mentes de los testigos, era su documentación sistemática de cada detalle. Los escribas del palacio, trabajando bajo amenaza de unirse ellos mismos a la colección, fueron forzados a registrar no solo nombres y fechas, sino perfiles psicológicos elaborados de cada víctima. Soldado portugués Marcos Silva, edad 23, lloró por su esposa María. Se orinó al ver la cuchilla. Tomó 4 segundos en morir después de la decapitación. Ojos permanecieron abiertos por 37 segundos post-mortem. Los registros leían como observaciones científicas conducidas por un investigador estudiando respuestas humanas al terror. Lo más perturbador era cómo comenzó a categorizar sus víctimas con la precisión de un bibliotecario organizando libros. Los soldados portugueses ocuparon el ala oriental, arreglados por rango militar y años de servicio. Los colaboradores africanos llenaron las cámaras occidentales, ordenados por la severidad de su traición. Una habitación especial fue reservada para lo que ella llamaba especímenes premium. Oficiales portugueses capturados cuyas cabezas creía que contenían conocimiento estratégico particularmente valioso. Durante este período, supuestamente coleccionó más de 200 cabezas en un solo año, transformando alas enteras del palacio en galerías de los muertos. El capitán portugués Silva, quien sobrevivió al asedio y proporcionó testimonio a las autoridades coloniales, describió entrar a su salón del trono para encontrar muros alineados con tantas cabezas que el aire mismo parecía susurrar con las voces de los condenados. El olor se había vuelto tan abrumador que los visitantes perderían la conciencia dentro de minutos, mientras el zumbido constante de insectos creó lo que él llamó la sinfonía de Satanás mismo. El aspecto más escalofriante era cuán completamente racional permaneció durante toda la carnicería. Los testigos describieron que conducía ejecuciones con la eficiencia calmada de un artesano, perfeccionando su oficio, ofreciendo instrucciones detalladas a los sirvientes sobre técnicas de preservación y arreglos de exhibición óptimos. Probaría diferentes métodos de embalsamamiento en diferentes cabezas, documentando qué enfoques mantenían expresiones faciales más efectivamente y cuáles prevenían la descomposición más rápida. Los registros del palacio de este período, recuperados después de su muerte, revelaron una mente que se había movido mucho más allá de la empatía humana hacia algo parecido al desapego científico. Documentó sus propias respuestas emocionales a cada ejecución. Sintió satisfacción durante la muerte del capitán Monteiro. Su miedo fue particularmente gratificante. Oh, el soldado niño portugués me recordó a mi sobrino. La ejecución procedió normalmente a pesar de la vacilación momentánea. Para 1644, cuando el asedio portugués finalmente se levantó, había creado lo que los supervivientes traumatizados describieron como un palacio diseñado por demonios para demonios. La mujer que una vez había usado la colección de cabezas como guerra psicológica, se había transformado en algo que helaba incluso a sus propios partidarios, una cosechadora metódica de almas humanas que había convertido la muerte misma en su forma principal de expresión artística. La cuchilla temblaba en sus manos artríticas. En una tarde sofocante de 1659, la reina Nzinga, de 76 años, se encontraba sobre el padre Antonio Díaz, un misionero portugués, que había cometido el error fatal de rechazar abrazar su mezcla sincrética de cristianismo
y espiritualidad tradicional africana. Lo que debería haber sido una ejecución rápida, se había convertido en una lucha laboriosa, mientras sus manos, una vez firmes, temblaban con la edad, requiriendo 3 intentos para completar la decapitación que marcaría la adición final a su colección legendaria. Para la década de 1650, la mujer que una vez había aterrorizado enemigos a través de 2 continentes, se había convertido en prisionera dentro de su propio palacio de muerte. Los sirvientes reportaron encontrarla sentada inmóvil durante horas entre sus cientos de cabezas preservadas, conduciendo conversaciones elaboradas, con cráneos en descomposición, mientras ignoraba completamente a consejeros vivientes que desesperadamente trataban de advertirle sobre acumulaciones militares portuguesas a lo largo de sus fronteras. Sus generales de confianza presentarían inteligencia urgente sobre movimientos de tropas enemigas, solo para verla despedirlos con un gesto, antes de volverse a dirigirse al cráneo de 20 años del capitán Rodríguez sobre estrategias navales. Las cabezas se habían convertido en sus únicos consejeros de confianza, en un mundo donde los humanos vivientes parecían cada vez más poco confiables y amenazantes. Los registros del palacio muestran que pasaba hasta 8 horas diarias en sus cámaras de colección, buscando consejo estratégico de enemigos largamente muertos, mientras las defensas de su reino se desmoronaban por negligencia. Cuando las fuerzas portuguesas capturaron 3 de sus fortalezas principales en 1657, supuestamente celebró, porque las derrotas proporcionaron cabezas frescas para su colección, perdiendo completamente la catástrofe estratégica que se desarrollaba a su alrededor. La ejecución del padre Díaz representó tanto la culminación como la conclusión de su obsesión. Los testigos describieron un espectáculo grotesco, mientras la reina anciana luchaba por mantener el trabajo de cuchilla preciso que una vez había hecho legendarias sus ejecuciones. Sus manos temblaron tan violentamente que la muerte del misionero tomó cerca de 10 minutos, sus gritos resonando por los corredores del palacio mientras ella repetidamente fallaba en lograr cortes limpios. Cuando finalmente logró cortar su cabeza, se colapsó por agotamiento, requiriendo que los sirvientes la llevaran tanto a ella como a su trofeo final de regreso a las cámaras de colección. Pero esto marcó el fin de una era, no por despertar moral o reconsideración estratégica, sino por simple incapacidad física. La mujer que una vez había decapitado enemigos con precisión quirúrgica, apenas podía levantar su cuchilla ceremonial, mucho menos empuñarla efectivamente. Los médicos del palacio notaron que sus conversaciones obsesivas con las cabezas se habían intensificado dramáticamente, como si entendiera que sus días de coleccionista habían terminado y necesitara maximizar sus consultas con su consejo de los muertos. En sus años finales, los visitantes describieron encontrar una figura trágica que se había desconectado completamente del mundo viviente. Se sentaría rodeada de cientos de cabezas podridas, algunas ahora reducidas a cráneos desnudos, conduciendo discusiones animadas sobre estrategias militares para guerras que habían terminado décadas atrás. Sus generales vivientes presentarían amenazas contemporáneas, requiriendo atención inmediata, solo para encontrarla en conversación profunda con el cráneo del capitán Silva sobre tácticas portuguesas de los 1630s. La reina, que una vez había usado guerra psicológica para dominar 2 continentes, se había convertido en la víctima final de sus propios métodos, atrapada para siempre en un palacio lleno de voces de los muertos, mientras el reino de los vivientes colapsaba a su alrededor, inadvertido y no llorado. Aún estaba hablando cuando la muerte finalmente la reclamó. El 17 de diciembre de 1663, los sirvientes del palacio descubrieron el cuerpo de la reina Nzinga, desplomado hacia adelante en su trono ornamentado, su mano marchita alcanzando hacia el cráneo del capitán Rodríguez, como si hubiera quedado congelada en medio de una conversación. A los 80 años, había muerto exactamente como había vivido sus décadas finales.
rodeada por las cabezas en descomposición que se habían vuelto más reales para ella que cualquier compañero viviente. Sus últimas palabras registradas susurradas al escriba del Palacio Kazange, solo horas antes de su muerte, no fueron oraciones o instrucciones políticas finales, sino una pregunta dirigida al cráneo de 40 años del jefe Kimbundu. ¿Crees que los portugueses honrarán nuestros acuerdos comerciales? Las secuelas inmediatas revelaron lo que los historiadores después llamarían la mayor acumulación de restos humanos en la historia real africana. Las fuerzas coloniales portuguesas, que ocuparon el palacio dentro de días de su muerte, requirieron 3 semanas y más de 50 soldados para catalogar y deshacerse de su colección. Los registros militares documentan exactamente 412 cabezas cortadas en varios estados de preservación, algunas reducidas a hueso desnudo, otras grotescamente momificadas por sus técnicas de embalsamamiento, cada vez más sofisticadas. El capitán Manuel Santos, quien lideró la operación de disposición, reportó que varios de sus soldados sufrieron colapsos psicológicos completos por manejar restos que habían sido tratados con tal intimidad perturbadora. Muchas cabezas llevaban pequeños artículos personales, joyas, trozos de ropa, incluso pequeños espejos posicionados para que Nzinga pudiera ver sus expresiones durante sus conversaciones. Algunos cráneos habían sido pintados con diseños elaborados, mientras otros llevaban pequeños agujeros donde había insertado piedras preciosas para restaurar su vista para mejores sesiones de consulta. Pero el descubrimiento más impactante no fueron las cabezas mismas. Fue el archivo masivo de diarios que había mantenido documentando sus relaciones con cada cabeza cortada. Los oficiales portugueses encontraron más de 300 volúmenes de registros meticulosos, escritos con su caligrafía cada vez más temblorosa, que detallaban no solo la identidad y circunstancias de muerte de cada víctima, sino perfiles de personalidad elaborados que había desarrollado para cada cabeza a lo largo de años de conversaciones imaginadas. El capitán Rodríguez permanece como mi consejero más confiable en asuntos navales, aunque sus respuestas se han vuelto menos detalladas desde que su hueso de la mandíbula se desprendió en 1645. Leía una entrada típica. El jefe Kimbundu continúa proporcionando excelentes perspicacias sobre política tribal, a pesar de mi creciente sospecha de que deliberadamente me engaña sobre estrategias de comercio de ganado. Los diarios revelaron a una mujer que había construido una realidad alternativa completa, poblada por las voces de los muertos, completa con relaciones interpersonales complejas, disputas en curso y jerarquías elaboradas entre su colección. Las más perturbadoras fueron las entradas finales, escritas en las semanas antes de su muerte, donde expresó frustración creciente de que sus consejeros se estaban volviendo menos comunicativos. Las cabezas portuguesas se rehúsan a responder preguntas sobre nuevas tecnologías militares, escribió solo días antes de su muerte. Sospecho que están conspirando contra mí incluso en la muerte, de la misma manera que conspiraron en vida. Su entrada de diario final, encontrada debajo de su cuerpo, contenía planes detallados para expandir la colección, para incluir voces más frescas que podrían proporcionar mejor consejo. Los oficiales portugueses finalmente decidieron quemar toda su colección en una pira funeraria masiva que supuestamente ardió durante 3 días. El humo visible desde barcos a 20 millas de la costa. El capitán Santos escribió que la disposición creó un hedor de muerte tan abrumador que incluso soldados curtidos en batalla lloraron. La mujer que había pasado 40 años coleccionando las cabezas de sus enemigos, finalmente se había unido a ellos en la muerte, dejando atrás solo la documentación aterradora de una mente brillante que había desaparecido gradualmente en un laberinto de su propia creación. Hoy la reina Nzinga es recordada tanto como una líder heroica de resistencia que luchó contra la colonización portuguesa,
como un monstruo cuya colección de cabezas representó la corrupción absoluta del poder. Los historiadores modernos debaten si su colección de trofeos grotesca fue guerra psicológica brillante, evidencia de enfermedad mental severa, o simplemente el extremo lógico de sobrevivir en una época imposiblemente brutal. Algunos académicos argumentan que su colección de cabezas no fue más impactante que las prácticas europeas de ejecuciones públicas y exhibir cabezas de traidores en picas. Simplemente llevó la práctica adentro y la hizo personal. Otros señalan sus conversaciones detalladas con las cabezas cortadas como evidencia de colapso psicológico completo. Pero quizás el aspecto más escalofriante de su legado no son las cabezas mismas, es cuán efectivamente funcionaron. Durante más de 40 años, el mero rumor de la colección de la reina Nzinga causó terror paralizante en los corazones de enemigos a través del África Central. En una época donde supervivencia significaba ser más temida que amada, había creado el símbolo definitivo del poder, una habitación llena de las caras de sus enemigos, congeladas para siempre en su momento de derrota. La pregunta que nos persigue hoy no es si estamos viendo las acciones de un monstruo o la estrategia desesperada de una mujer brillante que entendió que a veces la única manera de evitar convertirse en víctima es convertirse en la cosa que otros más temen. En un mundo donde ser temida significaba mantenerse viva, la reina Nzinga había creado el elemento disuasorio definitivo, inmortalidad a través del terror.